No olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias. Me di cuenta de que para mi propio hijo, yo era menos que un mueble olvidado, algo que solo se tolera mientras es útil y se desecha sin pensarlo dos veces. Cuando leí su mensaje, sentí que el corazón me caía en el estómago, no sé por qué te molestaste en venir, ya nadie te soporta aquí. Y ese nadie incluía, por supuesto, a él, a quien había criado, cuidado, defendido y amado incluso cuando todos dijeron que me rendiría. Ese mensaje llegó después de que invertí más de $500,000 en su empresa, después de noches sin dormir, de resolver deudas ajenas y de poner mi propio nombre en riesgo para que él tuviera una oportunidad donde yo jamás la tuve. ¿Cómo describir el vacío que se siente cuando una madre se convierte en una molestia para sus propios hijos? Pensé que exageraba, que tal vez estaba agotado, que cualquier excusa era mejor que aceptar la verdad. Me veían como un estorbo, no como un ser humano. Aquel día, no solo me dejaron en un centro comercial alejado de todo, con el teléfono bloqueado y mi billetera vacía. Allí sentí una vergüenza tan profunda que me atravesó como un puñal oxidado. Miré a mi alrededor, observando cómo la vida seguía para todos menos para mí. En ese instante, supe que había caído más bajo de lo que jamás imaginé. Y, sin embargo, también sentí algo que me sorprendió, un calor desconocido, una furia antigua despertando bajo mi piel. Por primera vez en mucho tiempo, pensé en mí y solo en mí. No como madre, ni como esposa, ni como sostén. Solo yo, despojada de todos los papeles construidos para complacer a otros. Quisiera decir que mi reacción fue digna, que mantuve la compostura, pero sería mentir. Me senté en un banco y lloré con un dolor que no sabía que existía. Lloré. Porque necesitaba ese llanto tanto como necesitaba aire. Lloré pensando en cada vez que me anulé para evitar un conflicto, en cada vez que mordí mi verdad para no incomodar a nadie. Lloré porque por fin entendí que pedir amor nunca trae respeto, y darlo todo no garantiza ni gratitud ni lealtad. Pero antes de continuar, déjame explicarte cómo llegué hasta allí. No fue de un día para el otro. No fui arrojada a ese pozo sin aviso. Si fueras capaz de retroceder conmigo en el tiempo, verías las pequeñas señales, los silencios elocuentes, los favores que se volvían obligaciones y las palabras que, en vez de consolar, lastimaban. No quiero que sientas pena por mí, porque nada de lo que me ocurrió fue accidental. Durante años, fui la arquitecta silenciosa de mi propio derrumbe. Recuerdo a mi padre diciendo, una mujer fuerte debe saber cuándo mostrar su fuerza y cuándo esconder su herida. Yo elegí mal, escondí mi fuerza bajo una máscara de sonrisa y tolerancia. Pensaba que si mostraba mi verdadero carácter, sería rechazada. Creía, en mi ingenuidad, que el sacrificio era la forma más pura de amor. Y aquí estoy, pagando la factura de esos errores. El momento en el centro comercial fue mi fondo, pero también mi renacimiento. Me levanté, limpié mi rostro hinchado y caminé sin rumbo fijo, pero con la determinación de que ese sería el último día que aceptaba menos de lo que valgo. Mi mente repasaba escenas recientes, la indiferencia de mis hijos, sus bromas crueles como cuchillas, la frialdad con que mi esposo justificaba sus ausencias. ¿En qué momento la familia que creé dejó de ser mi refugio para convertirse en mi carcelero? Sí, cometí errores. Permití que mi identidad se diluyera en el papel de madre abnegada, que mi voz se apagara bajo el peso de la costumbre y el temor a la soledad. Me volví útil, práctica, pero invisible. Y ellos, mis hijos, aprendieron a ignorar el valor de lo invisible hasta que dejó de estar disponible. Pensarás que soy dura con ellos, pero la verdad es que primero fui dura conmigo misma. Durante años, racionalicé cada desplante, cada comentario hiriente, cada vez que mis necesidades eran ignoradas o ridiculizadas. Pensaba, así son las familias, solo importa el bienestar de todos. Ahora sé que una familia construida sobre el sacrificio unilateral está destinada a derrumbarse. Mientras caminaba por el centro comercial, me detuve un instante frente a un escaparate y vi mi reflejo. Ojeras profundas, el cabello rebelde, la ropa arrugada por el sudor y las lágrimas. Nadie podría adivinar que esa mujer era la principal inversionista de un negocio millonario, la que sostenía, con su trabajo y confianza, la estabilidad de una familia entera. Por primera vez en años, sentí compasión por mí misma. Y eso, aunque suene egoísta, fue el inicio de mi liberación. ¿Por qué aceptaste tanto por tan poco?, me pregunté. Y la respuesta, dolorosa, era simple, porque tenía miedo. Miedo. De estar sola, de no saber quién era sin el título de madre ejemplar.
Miedo de descubrir que mi sacrificio solo era útil mientras hubiera algo que quitarme. Me aferré al amor, incluso cuando ese amor se volvió una soga. Sé que lo que te cuento puede parecer exagerado, pero cada palabra es cierta. No se llega al límite por un solo acontecimiento. Son años de pequeñas muertes, de aceptar lo inaceptable, de justificar lo injustificable. Y allí, en ese centro comercial, lejos de mi casa, mi familia y todo lo que creía seguro, decidí que no derramaría ni una lágrima más por quien no sabe valorar lo que doy. Cuando recibí su mensaje, ya. Nadie te soporta aquí, sentí una mezcla de incredulidad y alivio. Me había convertido en un fantasma que solo era visible cuando hacía falta dinero, favores o una excusa para sus propios fracasos. Y entonces respondí solo con una palabra: perfecto. Esa palabra fue la llave de mi libertad, aunque en el momento no lo sabía. Retiré mi inversión del negocio de mi hijo, no solo como un acto de justicia, sino como el primer paso para recuperar mi dignidad. Durante años, había rescatado a todos menos a mí misma. Era la hora de salvarme. Con el paso de las horas, la rabia dio paso a una extraña paz. Por primera vez en mucho tiempo, mi destino dependía solo de mí. No supe entonces que ese simple acto de amor propio pondría mi mundo, y el de ellos, de cabeza. Pero lo que sí supe desde ese instante, es que jamás volvería a ser invisible. Pero antes de que te cuente cómo enfrenté a mi familia y qué pasó cuando todo se vino abajo, déjame mostrarte el camino que me llevó hasta allí. Porque, créeme, aunque ya había sufrido mucho, lo peor y lo mejor aún estaba por venir. Mi historia no empieza en aquel centro comercial ni en el mensaje cruel de mi hijo. La semilla de mi ceguera y mi obstinación germinó mucho antes, en los rincones polvorientos de una casa donde el silencio era sinónimo de fortaleza y las lágrimas un lujo que pocos se permitían. Crecí bajo la sombra de un padre férreo, de manos ásperas pero mirada justa, que no veía en el mundo espacio para la debilidad, especialmente si provenía de una mujer. Nunca permitas que te vean flaquear, decía él, ajustando su sombrero antes de salir para enfrentar otro día de trabajo. Su presencia se alzaba como una muralla, y su ausencia pesaba aún más. Yo solía esconderme detrás de la cortina de la cocina, espiando la manera en que mi madre organizaba todo sin pronunciar palabra, como si el orden y el silencio fuesen garantías de paz, aunque la casa pareciera contener un volcán a punto de hacer erupción. Recuerdo el olor a pan horneado y a café recién hecho mezclándose con la tensión de los días. Mi madre rara vez reía, y cuando lo hacía era como un relámpago breve y furtivo. La vi sacrificarse, relegar sus sueños y deseos por los de otros, hasta volverse casi imperceptible incluso para sí misma. Así es el deber, me susurraba en las noches en las que los gritos de mi padre resonaban por la casa y yo apretaba los puños bajo la almohada. Con el pasar de los años, comprendí que aquel sacrificio no era la excepción, sino la regla para las mujeres de mi entorno. Admiraba la entereza de mi madre, al mismo tiempo, temía su destino. Prometí no permitirme desaparecer así, y sin embargo, la vida parecía tener otros planes para mí. Desde pequeña, aprendí a ser invisible cuando hacía falta, a no responder cuando un adulto hablaba, a entender que mi voz tenía límites. Mi adolescencia fue una batalla silenciosa por distinguirme, por no convertirme en una estatua de resignación. Destacaba en los estudios, tenía una curiosidad feroz y un anhelo casi insaciable de ver el mundo más allá de los confines de mi hogar. Pero cada logro era empañado por un recordatorio punzante: no olvides de dónde vienes. Mi padre insistía en que la humildad era el mayor de los dones, aunque muchas veces sentí que era una cadena. Serás lo que decidas ser, pero no olvides que eres hija de tu madre, repetía él, y yo absorbía esas palabras como promesas y advertencias a la vez. El miedo a fallar se convirtió en mi compañero de infancia. No por temor a la consecuencia, sino por la decepción implícita en los ojos de mi familia cada vez que asomaba una chispa de independencia. Quería volar, pero temía que ver mis alas provocara el rechazo de quienes más amaba. Así, creció en mí una doble naturaleza, la niña obediente que no incomodaba, y la joven inquieta que soñaba con dejar una huella diferente. Conocí el amor joven siendo aún demasiado ingenua. Me enamoré con la fuerza de quien nunca ha sentido el calor de una caricia desinteresada. Creí que encontraría en ese primer romance la validación que tanto buscaba. Me entregué por completo, convencida de que el afecto podía borrar cualquier inseguridad. Pero aprendí pronto que la pasión puede ser tan fugaz como cruel. Aquel muchacho se esfumó de mi vida, llevándose consigo mi primer atisbo de confianza. Mi madre me dijo: hay cosas que se curan con el tiempo, otras solo se entierran. Y yo, sin sospecharlo,
Empecé a enterrar partes de mí misma. Al salir de la adolescencia, me prometí que, si alguna vez formaba mi propia familia, protegería mi esencia a toda costa. Quería romper el ciclo, no ser la siguiente generación de mujeres apagadas por el deber. Sin embargo, la vida real rara vez sigue el guión de las promesas juveniles. Al empezar mi carrera universitaria, conocí a quien sería el padre de mis hijos. Era carismático, seguro, con una mirada de esas que prometen un universo de posibilidades. De alguna manera, me hizo sentir vista, como si por fin alguien distinguiera algo especial en mí. Nos casamos jóvenes, alentados por la urgencia propia de quienes creen que la pasión basta para edificar un futuro. Él me convenció de que juntos lograríamos todo lo que quisiéramos. Por un tiempo, así pareció. Construimos un hogar, iniciamos nuestros sueños poco a poco, y llegaron los hijos, primero uno, después otro. Me propuse ser una madre diferente a la que tuve, cercana, comunicativa, capaz de expresar afecto abiertamente. Sin embargo, en cada decisión, sentí el peso de las expectativas familiares y sociales, ese mandato invisible de sacrificar mi bienestar por los demás. Cuando nacieron mis hijos, sentí una plenitud que nunca antes había experimentado. Eran pequeños milagros, promesas de futuro que me llenaron de esperanza. Invertí mi energía, mi tiempo y mis mejores años en convertir mi casa en un remanso de posibilidades para ellos. Fueron años de risas infantiles, tareas nocturnas, pequeñas alegrías y grandes miedos. Recuerdo los primeros pasos, los primeros cumpleaños, los días de fiebre y los abrazos interminables. Poco a poco, mi compañía se volvió indispensable para su seguridad y desarrollo. Pero sin darme cuenta, mi identidad, esa que tanto me había costado forjar, comenzó a diluirse. Las necesidades de mis hijos y esposo se convirtieron en el centro de mi universo. El tiempo trae consigo transformaciones sutiles. La mujer curiosa y ambiciosa que fui en mi juventud se fue convirtiendo en una sombra eficiente y siempre dispuesta. Dejé de lado mis propios deseos para priorizarlos a ellos. Un día supe que había perdido el hábito de preguntarme qué quería. El trabajo fuera de casa, al principio una elección personal, terminó siendo otra responsabilidad, otra forma de aportar, de sostener, de completar lo que faltaba. Mis metas personales quedaron archivadas como sueños infantiles, piezas de una vida anterior. No fue fácil reconocer la magnitud de ese abandono propio. Pero todo estaba tan normalizado que parecía inevitable. Me justificaba pensando, cuando ellos crezcan, volveré a ser yo. Sin embargo, cada año sentía que esa versión auténtica se alejaba más. Las prioridades de mis hijos se volvieron la brújula de mi existencia. Mis sacrificios se asumieron tan naturales como el aire que respirábamos en casa. En mi círculo social, la imagen que proyectaba era la de una mujer exitosa y dedicada. Nadie sospechaba lo invisible que me sentía. Aprendí a sonreír incluso en los peores días, a minimizar los desaires, a aceptar las cargas sin protestar. Cada vez que preguntaban por mis logros, respondía refiriéndome a los éxitos de mis hijos o mi esposo. Mi vida se resumía en la de ellos. Los primeros años de matrimonio fueron un torbellino de retos y esperanzas. Y, aunque hubo felicidad, también noté muy temprano que la admiración mutua era frágil, sujeta a la aprobación constante. Los pequeños roces se ignoraban, las discusiones se barrían debajo de la alfombra, por temor a romper el delicado equilibrio. Mi esposo comenzó, sin darse cuenta, a delegar en mí la gestión emocional de la familia. Yo me convertí en la mediadora, la solución rápida y la depositaria de todos los pesares. Mis problemas se volvían inconvenientes que debía ocultar para no alterar la paz doméstica. Con el tiempo, mis hijos aprendieron de ese ejemplo. Empezaron a tomar mi presencia y mi apoyo como una constante, algo asegurado. Sin quererlo, les enseñé a no ver la humanidad en mí, solo la utilidad. Mis propios padres, ya envejecidos, decían que era mi deber, ser el pilar, la base, el sacrificio. Y así, sin drama ni rebeldía, fui cediendo terreno en la batalla por mi identidad. Sucedió tan lentamente que apenas lo noté. Las fiestas familiares se convirtieron en escenarios donde representaba el papel que todos esperaban de mí. Mis opiniones eran escuchadas por cortesía, pero rara vez tomadas en cuenta. Si alguna vez expresé cansancio o tristeza, encontraron la manera de convencerme de que exageraba.
Aprendí a tragarme las palabras, a minimizarlas antes de que otros lo hicieran. Mi infancia y juventud no me prepararon para comprender cuando la renuncia deja de ser virtud y se convierte en autocastigo. Creía que el amor incondicional era el más puro. No entendía que amar sin cuidar de uno mismo solo perpetúa el olvido. Sin embargo, no reprocho a mis padres ni a mi familia de origen. Todos actuábamos con las herramientas que nos habían dado, repitiendo patrones con la esperanza de protegernos del dolor que no sabíamos nombrar. Fue así como me encontré, 3 décadas más tarde, siguiendo los pasos de mi madre, aun cuando juré no repetir su historia. Lo veo ahora con claridad dolorosa. La herida de mi niñez nunca sanó, solo aprendí a cubrirla con obligaciones. Creí que podía cambiar mi destino con amor. Pero no todo amor es salvación. Esa niña, la que miraba por la ventana con ganas de explorar el mundo, aún vive en mí. Ahora, después de todo lo que he atravesado, reconozco su fragilidad y, más aún, su valor. Hoy abrazo esa herida, porque en ella reside el origen de mi poder. Ya no deseo esconderla. Prefiero mirarla de frente y transformarla en una fuente de fuerza, no de vergüenza. Lo que vine a comprender, mucho después, es que la raíz de todo estaba allí, en ese pasado silencioso, en las palabras que nunca dije y en las batallas internas que nadie presenció. La herida original fue el inicio del largo camino que finalmente me llevó a despertar. Pero como pronto descubriría, las cicatrices del pasado son apenas el comienzo de las batallas que una mujer como yo debe librar. Cuando intento recordar cómo me enamoré, la memoria me conduce no a una gran escena romántica, sino a una sucesión de gestos sutiles y promesas veladas. Siempre me resultó curioso cómo el destino se asoma en los momentos más ordinarios. Una conversación casual, una mirada sostenida más de la cuenta, una invitación torpe pero sincera. Así fue con él, el hombre que más tarde sería el padre de mis hijos y el arquitecto inconsciente de gran parte de mis silencios. Lo conocí en la universidad, cuando todavía creía que el mundo era un campo abierto para mis ambiciones, y que todo, absolutamente todo, dependía solo de mi voluntad. Lo que me conquistó no fue la pasión brutal, ni siquiera su inteligencia, sino la seguridad con la que se movía en el mundo, como si supiera exactamente a dónde iba y cómo lo lograría. Yo, acostumbrada a dudar de cada paso, hallé en él una brújula. Sus palabras, ordenadas y firmes, disipaban muchas de mis incertidumbres. Me persuadió de que a veces la vida no requería tanto análisis, sino la valentía de saltar con los ojos abiertos. No tardé en confiar en sus proyectos y en la idea de un futuro juntos, tan claramente delineado como si lo hubiésemos dibujado en la arena. Los primeros años compartidos se vieron coloreados por el entusiasmo. Éramos jóvenes, rebosantes de planes y con el deseo irrefrenable de dejar una marca en el mundo. Nos sumergimos en la construcción de nuestro hogar, combinando sus metas personales con mis propias aspiraciones. Cedí parte de mis sueños creyendo que era natural, porque el amor, me decía, implica ceder. La armonía y la complicidad iniciales fueron envolventes, pero poco a poco descubrí que el equilibrio era frágil y dependía, en gran medida, de mi capacidad de amoldarme a sus expectativas. Con el paso del tiempo, la emoción de los primeros días se fue transformando en una rutina casi imperceptible. Nos instalamos en una vida cómoda pero predecible. La llegada de nuestros hijos trajo consigo una avalancha de emociones nuevas, así como nuevas responsabilidades y presiones. Pronto noté un cambio en la dinámica. Mis opiniones tenían peso solo cuando coincidían con las suyas. Las diferencias, al principio mínimas, empezaron a acentuarse y, a falta de enfrentamientos abiertos, se instalaron como una neblina persistente. Convertirme en madre fue una experiencia tan abrumadora como transformadora. El nacimiento de mi primer hijo me hizo sentir invencible y vulnerable a la vez. Sentí una conexión profunda, un lazo invisible que ataba mi destino al de esa criatura indefensa. Pero, al mismo tiempo, la pasión que alguna vez caracterizó mi relación con su padre empezó a disiparse, sustituida por la logística diaria, pañales, leche, vacunas, sueño entrecortado y el temor constante de equivocarme. A medida que la familia crecía, mi rol se volvió cada vez más funcional. Me convertí en la administradora de las necesidades ajenas, la responsable de que la maquinaria familiar funcionara sin sobresaltos. Durante esos años, mi vida pareció bifurcarse. Por fuera, era la esposa y madre perfecta, siempre dispuesta, incansable, elogiada por su dedicación. Por dentro, sentía que retrocedía en mi lucha personal por no perderme en los otros. Era una batalla silenciosa y desigual. A veces me sorprendía a mí misma mirando por la ventana,
anhelando espacios de soledad, un descanso auténtico del esfuerzo constante. Pero cada vez que me detenía a pensar en lo que yo quería, me invadía la culpa. ¿Acaso no era suficiente? Con lo que tenía, ¿no habían soñado todas las mujeres de mi familia con una vida así, aunque fuera a costa de sí mismas? A lo largo de los años, construí sobre mi silencio una fortaleza de apariencia sólida. Sin embargo, la relación conyugal fue cambiando de manera sutil pero irreversible. Las conversaciones profundas fueron sustituidas por listas de compras y cronogramas escolares. Los abrazos espontáneos se volvieron escasos, relegados a ocasiones especiales. Mi pareja, absorbido por sus propios desafíos y ambiciones, empezó a verme más como una extensión de su éxito que como una mujer con deseos y sueños propios. La vida matrimonial puede ser una trampa de espejismos. Uno cree que la rutina es el precio de la estabilidad, que la ausencia de grandes conflictos es señal de armonía. Sin embargo, la falta de autenticidad suele ser la primera grieta en la estructura familiar. Nunca tuvimos una gran pelea, nunca cruzamos límites irreparables, pero el cariño se fue llenando de obligaciones y expectativas no dichas. Mi esposo, en su afán de proveer y avanzar, dejó de prestar atención a mis señales de agotamiento. Yo, diligente hasta el extremo, me esforzaba cada vez más en ocultar cualquier vestigio de insatisfacción. Los años más duros fueron aquellos en que sentí que perder mi individualidad era el precio inevitable de la maternidad. Me envolví en las responsabilidades, convencida de que ya habría tiempo para mí cuando los niños crecieran. Sin embargo, esa promesa se fue diluyendo, como tinta en agua, hasta hacerse irreconocible. La sensación de ser un espejo de otros se agudizó con cada logro ajeno, con cada meta cumplida por mis hijos o mi marido. Cuando alguien me felicitaba, respondía automáticamente, fue un trabajo en equipo, o ellos lo merecen más que yo. Mi valor se medía en su felicidad, en su progreso, en su bienestar. La mía, simplemente, no contaba. A pesar de todo, nunca quise admitir abiertamente mi insatisfacción. El miedo a la confrontación me mantenía en silencio. Temía que expresar mi dolor significara desagradecimiento o debilidad. Así, rechacé mis propios anhelos, creyendo que reclamar espacio sería un acto de egoísmo intolerable. Una vez intenté hablar con mi madre al respecto, pero ella se limitó a decirme que cada mujer lleva su carga de manera distinta. Sentí que nada había cambiado desde su época, salvo la manera en que aprendí a maquillar el sacrificio. Hubo momentos en los que la soledad era tan intensa que dolía físicamente. No era la soledad del aislamiento, sino la de sentirse invisible en medio del bullicio familiar. Había días en los que deseaba desaparecer, solo para ver si alguien notaba mi ausencia. Me convertí en experta en fingir alegría, en celebrar sin sentir, en postergar mi dignidad por la paz doméstica. Cada sonrisa falsa era una derrota silenciosa, una grieta más en mi autopercepción. Con el tiempo, fui notando que mis hijos comenzaban a replicar en su trato hacia mí la actitud de su padre. No era crueldad explícita, sino desdén disfrazado de independencia. La comodidad con la que se acostumbraron a mi presencia fue el primer aviso de que algo esencial se había perdido. Dejaron de consultarme sobre sus problemas, y más temprano que tarde, solo se acercaban cuando necesitaban algo específico de mí: dinero, permisos, apoyo logístico. Cada vez que los veía distantes, recordaba el voto que me hice de niña. Nunca permitir que mi familia me apagara. Irónicamente, fue la gente que más quise quien aprendió a ignorar mis límites. Al mirar hacia atrás, veo cómo los años se fueron apilando bajo una misma premisa: darlo todo y esperar lo mínimo. Aceptar la falta de reciprocidad se volvió una costumbre peligrosa. La esperanza de que las cosas cambiarían, de que algún día mi pareja y mis hijos verían mi verdadero valor, se fue desvaneciendo con cada decepción. Los pequeños gestos de desprecio pasaban inadvertidos para ellos, pero para mí eran recordatorios lacerantes de lo prescindible que me había vuelto. No puedo negar que hubo felicidad. La hubo en los juegos infantiles, en los abrazos espontáneos, en los logros escolares y en los pequeños gestos de amor cotidiano. Pero, al mismo tiempo, cada instante feliz era ensombrecido por la sospecha de que yo era la única garantizando ese bienestar a costa de mi propia plenitud. Aprendí a sobrevivir en ese equilibrio precario, donde la alegría y la tristeza coexistían en perfectos compartimientos. Luego llegó el momento en el que invertí mis ahorros en el sueño empresarial de mi hijo mayor. Lo hice, no solo por confiar en su capacidad, sino porque deseaba redimirme, demostrar que podía ser útil de otra manera, tener un propósito más allá de la rutina.
Depositaba en ese proyecto la esperanza de ser finalmente reconocida, de reconquistar un lugar en la vida de mi familia que fuera más allá de la mera conveniencia. Sin embargo, el dinero no compró gratitud, ni respeto, ni amor. Solo fortaleció la ilusión de que mi utilidad era infinita. Así, entre esperanzas agotadas y espejismos de aceptación, seguí caminando por la cuerda floja de la complacencia. Y aunque no lo sabía entonces, cada concesión, cada silencio, cada sacrificio injusto, era una preparación para el momento en que todo aquel equilibrio precario colapsaría. En ese instante, lo que parecía una vida estable se reveló como una estructura construida sobre cimientos de barro. Hoy, entiendo que la mayor mentira que nos enseñan a las mujeres es que el amor verdadero implica desaparecer, ceder, renunciar a uno mismo. Yo lo creí durante años. Hasta que vi, con una claridad brutal, que ser indispensable no es lo mismo que ser amada. Y aunque en ese entonces aún no me atrevía a revelarme, mi alma ya comenzaba a gritar en silencio, la promesa incumplida de la felicidad matrimonial, los espejismos de aceptación y los años de espera paciente fueron los que lentamente, sin que pudiera notarlo, me condujeron hacia la encrucijada donde finalmente aprendería el valor de mi propia voz. Pero aún faltaba lo peor, y, paradójicamente, lo mejor, el momento exacto en que decidí no desaparecer nunca más. Decidir ocultar una parte de mi ser no fue un acto deliberado, sino un proceso silencioso, gradual, como ese polvo imperceptible que se acumula en las repisas de una casa antigua. No hubo un día específico en que me mirara al espejo y eligiera dejar de ser yo, simplemente ocurrió, casi sin que me diera cuenta. A lo largo de los años, fui envolviendo mi esencia en capas de conveniencia, complacencia y resignación, hasta que mi verdadera voz se volvió casi inaudible incluso para mí misma. Desde joven, supe que existía una línea invisible que no debía cruzar. No era explícita, pero la sentía en el ambiente, en las miradas recurrentes de advertencia, en los consejos, por tu propio bien, en los silencios incómodos durante las reuniones familiares. En esas cenas, si alguno de los presentes osaba expresar un pensamiento demasiado disruptivo o mostraba una emoción fuera de lugar, el aire se tensaba y caía como una cortina pesada. Pronto comprendí que el arte de sobrevivir en aquel entorno consistía en medir las palabras, moderar los gestos y aprender el delicado equilibrio entre decir lo suficiente para no parecer apática y callar lo bastante para no despertar incomodidad. La primera vez que sentí la necesidad real de esconderme fue por miedo a la desaprobación. Había conseguido una beca para realizar una especialización en otra ciudad, y mi alegría fue instantáneamente neutralizada por una preocupación tácita: ¿te vas a ir y dejar a tu familia aquí? No hubo reproches directos, pero la decepción brillaba en los ojos de mi madre y el orgullo herido de mi esposo era como un eco constante en la casa. Pensé, ingenuamente, que mi crecimiento sería celebrado, que podían reconocer en mi logro un aporte para todos. Sin embargo, sentí que mi avance era interpretado como una traición. Opté por rechazar la beca, justificando la decisión con la excusa de que la familia me necesita más aquí. Fue la primera vez que enterré un sueño propio en nombre de la supuesta armonía. Nadie protestó, nadie agradeció. Simplemente, todo siguió igual, como si nunca hubiera existido esa posibilidad. No fue la última vez que renuncié a una parte de mí. En los años siguientes, los sacrificios se convirtieron en costumbre, mi capacidad de adaptación se volvió un rasgo admirado por todos, pero nadie se preguntaba a qué precio. En la empresa familiar, mis ideas raramente eran escuchadas más allá de una cortesía superficial. Aprendí a moderar mis opiniones antes de expresarlas, eligiendo cuidadosamente qué decir y cómo hacerlo para no agitar aguas tranquilas. Me transformé en una estratega del silencio, perfeccionando el arte de ocultar mis verdaderas opiniones detrás de una sonrisa diplomática y palabras medidas. El matrimonio, lejos de ser un refugio, se transformó en otro escenario donde mi autenticidad debía ser administrada cuidadosamente. Mi pareja, aunque cariñoso al principio, no tardó en dejar claro que admiraba de mí solo lo que le resultaba útil o conveniente. Cualquier iniciativa que pudiese eclipsar sus logros era recibida con bromas sarcásticas o simples evasivas. Poco a poco, aprendí a disfrazar mis ambiciones, guardando para mí los deseos que no encajaban en los moldes esperados. Mis jornadas laborales fuera del hogar se convirtieron en una doble jornada. Tras cumplir con mis responsabilidades en la empresa, me esperaba la casa con un guión bien definido. Nadie preguntaba por mi cansancio, nadie se interesaba en mis proyectos personales. Me volví invisible, eficaz, indispensable, pero vacía. En la crianza de mis hijos, la tendencia a esconder mis necesidades se profundizó aún más.
Enseñé con el ejemplo que la autoanulación era noble, que posponer los deseos personales era el camino al amor incondicional. Les transmití la idea, sin palabras, de que el sacrificio silencioso es una forma legítima de construir lazos. De alguna manera, perpetué el ciclo que tanto quise evitar. Cuando mis hijos comenzaron a crecer y a demostrar sus propios talentos, los impulsé a brillar, a no limitarse, a tomar riesgos. Sin embargo, me cuidé de no hacer sombra, de quedarme siempre un paso atrás, para que pudieran sentirse protagonistas. Sin temor a opacar a su madre, a veces, en momentos de honestidad interna, me reprochaba esa actitud. Sabía que estaba cediendo demasiado terreno, pero no encontraba el coraje de desafiar el statu quo. Es lo mejor para todos, me repetía, usando el bien común como coartada para no enfrentar el miedo a la desaprobación o, peor aún, al rechazo. Mantuve amistades a distancia para no incomodar a mi esposo. Rechacé invitaciones potencialmente enriquecedoras, presentando excusas plausibles pero falsas. Fui diseñando una vida que era cómoda para quienes me rodeaban, mientras mi propio espacio vital se encogía hasta convertirse en una celda decorada con recuerdos ajenos. La acumulación de pequeñas renuncias fue el caldo de cultivo perfecto para la insatisfacción crónica. Notaba cómo, año tras año, mi capacidad de soñar disminuía, no por falta de imaginación, sino por la certeza de que realizar cualquier aspiración propia implicaba pagar un precio demasiado alto en términos de afecto familiar. No se trataba solo de perder oportunidades, sino de perderme a mí misma en el proceso. Aquellas partes de mi personalidad que alguna vez me hicieron vibrar, la curiosidad intelectual, el sentido del humor irreverente, el gusto por la aventura, fueron guardadas como tesoros prohibidos, expuestos solo en breves destellos ante personas de confianza, casi siempre ajenas al círculo familiar. La vida social se fue tornando monótona. Las conversaciones giraban en torno a los logros de mis hijos, las necesidades de la casa, los compromisos laborales de mi esposo. Si alguna vez intenté cambiar el rumbo y hablar de un libro que había leído o un tema que me apasionaba, encontraba miradas de desconcierto o respuestas bruscas que rápidamente devolvían el enfoque a los asuntos prácticos. Aprendí a leer el gesto de impaciencia en los ojos de mi marido cuando hablaba más de 2 minutos sobre algo que no le interesaba. Adapté mi discurso, achiqué mis relatos, convertí mis propios logros en anécdotas triviales para no desentonar. No obstante, cada tanto, en soledad, permitía que mi mente volara libremente. Esos momentos eran breves, casi robados, pero me recordaban que seguía viva bajo capas de conformidad. Una noche, después de una discusión trivial, me encerré en el baño y me senté en el suelo frío, abrazando mis rodillas. No lloré, pero sentí la rabia acumulada recorrer todo mi cuerpo. Comprendí que había ido demasiado lejos en mi afán de no perturbar a nadie. Me prometí, una vez más, rescatar los fragmentos de mí que aún quedaban a salvo. Fue entonces cuando comencé a escribir, primero como un ejercicio privado, un diario secreto donde volcar lo que no podía decir en voz alta. Allí, por fin, encontraba libertad. En esas páginas desnudaba mis pensamientos prohibidos, mis deseos, mis frustraciones, mis pequeñas rebeldías. Escribir me permitió tener un espejo honesto, donde ninguna máscara era necesaria. Aunque el diario era invisible para todos, se convirtió en un refugio, una fortaleza desde la que lentamente comencé a planear cómo recuperar mi autonomía. A pesar de esa válvula de escape, la vida diaria seguía exigiendo que escondiera mis verdaderas emociones. Aprendí a celebrar logros ajenos con entusiasmo sincero, aunque los míos pasaran inadvertidos. Me transformé en la persona de consulta para todos, la que tenía respuestas y recursos, pero rara vez dudas o necesidades. Mis hijos, habituados a mi presencia incondicional, internalizaron la idea de que su madre era una fuente inagotable de contención y ayuda, pero no una persona con proyectos propios. Llegó un punto en el que me pregunté si ese rol era irreversible, si había cruzado ya un punto de no retorno. En esa época, la idea de rebelarme me parecía absurda, incluso peligrosa. Imaginaba el caos que provocaría en mi entorno si decidía buscar mi propio camino. El miedo a la soledad era un verdugo implacable, y prefería postergar cualquier confrontación antes que arriesgar la estabilidad aparente de la familia. Sin embargo, la vida no permite que las contradicciones se mantengan indefinidamente. La tensión acumulada comenzó a manifestarse en pequeños actos de autoafirmación: aceptar una invitación a un café sin pedir permiso, comprar un libro sin explicar el motivo, apagar el celular durante una tarde para estar sola. Esas rebeliones diminutas fueron el preludio de una transformación interna más profunda. Poco a poco,
Fui recuperando la costumbre de preguntarme qué deseaba, aunque aún no me atreviera a responder en voz alta. En paralelo, empecé a observar con más lucidez las dinámicas familiares. Noté cómo mi esposo delegaba en mí no solo la logística del hogar, sino también el trabajo emocional y el equilibrio de todos. Mis hijos, ya adolescentes, se comunicaban conmigo solo cuando necesitaban resolver un problema o buscar una aprobación automática. Entendí que, en mi afán de ser imprescindible, me había vuelto invisible en los aspectos que realmente importaban. Era la sombra eficiente que garantizaba la comodidad de todos, pero a la que nadie veía realmente. El verdadero quiebre llegó cuando me di cuenta de que mi autoocultamiento era también una forma de traición, pero no hacia ellos, sino hacia mí misma. Comprendí que esconder mi esencia era un acto de supervivencia, sí, pero también una estrategia que había pasado de útil a destructiva. La mujer auténtica, valiente, curiosa, aún existía en algún rincón de mi ser. Mi mayor miedo pasó de ser el rechazo de los otros, a convertirme en mi propia carcelera. Ese descubrimiento fue el primer paso, incómodo pero necesario, hacia la emancipación emocional. Sabía que el precio de mostrarme tal cual era podía ser alto, pero, por primera vez en mucho tiempo, la perspectiva de seguir desapareciendo me resultaba aún más terrible. Empecé a mirar a mi entorno con otros ojos, a sospechar que quizás no eran ellos quienes me exigían tanto sacrificio, sino yo misma quien había aceptado y perpetuado ese patrón. Así, entre gestos de valentía silenciosa y la decisión de dejar de esconder mis deseos, comencé a preparar, casi sin darme cuenta, el terreno para una futura transformación. El arte de ocultarse, que durante años me había protegido, se estaba convirtiendo en el obstáculo principal para encontrarme. Intuía que pronto llegaría el momento de romper el ciclo, aunque todavía no supiera cómo. Fue en ese clima tenso y resignado donde germinó mi determinación. Porque, aunque aún no podía imaginarlo, el día en que mi familia me daría la espalda, yo ya habría aprendido la lección más importante: para sobrevivir de verdad, primero debía dejar de ocultarme a mí misma. Los días transcurrían con el mismo ritmo meticuloso de una maquinaria antigua, repitiendo rutinas y gestos gastados por el uso. El aroma a café por la mañana, los saludos forzados y la música de fondo en la cocina formaban parte de un paisaje doméstico que, en apariencia, ofrecía estabilidad. Sin embargo, detrás de esa fachada, pequeños detalles comenzaron a delatar fisuras profundas. No era una ruptura explosiva, sino una sucesión de gestos, palabras y actitudes que, aisladas, podían pasarse por alto, pero que juntas iban tejiendo la tragedia silenciosa de una familia desmoronándose. Empecé a notar que el entusiasmo de mis hijos por compartir anécdotas y pedir consejos se evaporó, reemplazado por monosílabos y miradas que evitaban la mía. Las conversaciones en la mesa se reducían a intercambios necesarios, cualquier intento de profundizar en sus pensamientos era respondido con evasivas o silencios apáticos. Dejaron de buscar mi aprobación, intercambiando la confianza por independencia. Aunque no por madurez. El menor, siempre tan apegado a mí, ahora cerraba la puerta de su cuarto con un gesto automático, casi con una sensación de alivio. El mayor, por su parte, dedicaba horas a sus asuntos, tratando temas familiares como eventos incidentales que no merecían mayor atención. Mi esposo, quien hasta entonces había sido el punto de apoyo pragmático, comenzó a pasar más tiempo fuera de casa. Alegaba compromisos laborales, pero su ausencia tenía un espesor emocional distinto, como si la distancia física estuviera alimentada por un deseo creciente de escapar. Cuando llegaba, se situaba frente al televisor o el periódico, ausentándose. Incluso cuando estaba presente. Los domingos, que alguna vez fueron sagrados para la familia, se convirtieron en jornadas donde cada quien buscaba su propio refugio. La casa empezó a sentirse ajena. Hubo un día en particular que para mí marca el inicio innegable de la fractura. Fue el cumpleaños de mi hijo menor. Preparé todo como en los años anteriores, la torta de chocolate que tanto le gustaba, decoraciones sencillas y una mesa puesta con esmero. Esperé la llegada de todos con la esperanza de recobrar, aunque fuera por unas horas, la calidez del pasado. Sin embargo, la celebración fue fría, un trámite más en la agenda familiar. Mi hijo apareció. Con retraso, ofreció una sonrisa fugaz y apenas probó la torta. En vez de los abrazos espontáneos, sentí un muro invisible entre nosotros. Al final de la velada, recogí los platos y me detuve a observar la mesa vacía, preguntándome en qué instante había perdido ese lazo misterioso pero vital que alguna vez nos había unido. Los primeros signos de desinterés fueron acompañados de gestos sutiles de ingratitud. Los favores que brindaba pasaron de ser agradecidos a ser exigidos, el apoyo económico,
en vez de valorado, se asumía como un derecho adquirido. Si alguna vez sugería una alternativa a sus decisiones, la respuesta era un bufido o una frase hiriente, como si mi intervención fuese una carga. Lo que en años anteriores era celebrado como dedicación y fortaleza, de súbito se convirtió en motivo de fastidio. La traición no llegó como un acto único y devastador, sino como una cadena de pequeñas puñaladas, promesas incumplidas, comentarios sarcásticos, gestos de desaprobación apenas disimulados. En las reuniones familiares, si me atrevía a dar una opinión que se salía del guión esperado, era ignorada o ridiculizada. Noté miradas cómplices entre mis hijos que me excluían, risas veladas ante alguna anécdota mía, como si mi presencia hubiera dejado de tener relevancia. En el trabajo, la indiferencia no fue menos dolorosa. Dentro de la empresa que había ayudado a levantar, empecé a notar que mis ideas eran escuchadas por mera formalidad. Cada vez que planteaba una sugerencia distinta, la conversación derivaba rápidamente en otros temas. Los triunfos colectivos se adjudicaban a la brillantez de mi esposo o la audacia de mis hijos, relegando mi esfuerzo a una sombra útil, pero nunca protagonista. La relación con mis hijos se volvió funcional. Si necesitaban dinero, una firma, una consulta, se acercaban con un pragmatismo hiriente, despojando la interacción de cualquier rastro de ternura. Había perdido mi papel de confidente y, con él, la ilusión de ser indispensable en algo más que lo práctico. Comenzaron a organizar planes y salidas sin contar conmigo, a tomar decisiones importantes sin consultarme. Me enteraba de asuntos familiares relevantes por comentarios al pasar o por terceros. Frente a esa situación, intenté recuperar la conexión buscando nuevas formas de compartir. Propuse actividades conjuntas, cenas temáticas, pequeñas escapadas de fin de semana. Los esfuerzos, lejos de revitalizar el vínculo, generaron rechazo y fastidio. Me sentí como una intrusa en mi propio hogar, alguien cuya presencia era tolerada solo mientras facilitaba la comodidad de los demás. Algunas noches, permanecía en vela, repasando mentalmente cada escena en busca de señales que explicasen esa metamorfosis. Me preguntaba si la culpa era mía por haber dado tanto, por haber facilitado, por no haber exigido reciprocidad. Sentía que el tiempo se me escapaba entre los dedos y que, en vez de construir la familia soñada, había criado individuos incapaces de ver a la persona detrás de la madre. Las pequeñas humillaciones cotidianas se instalaron como rutinas. Si expresaba cansancio, recibía sarcasmos. Si reclamaba un mínimo de consideración, la respuesta era un portazo o un silencio exasperante. La falta de empatía de mis hijos comenzó a contagiar a mi esposo, quien repetía frases como «no hagas un drama de todo», restando importancia a mi dolor. Sentía que mis emociones eran un estorbo, un inconveniente que debía disimular por el bien de la tranquilidad general. Empecé a mirar a los ojos de mis hijos y ya no veía el amor incondicional de la infancia, sino una comodidad fría, una costumbre que podía romperse en cualquier momento. Los abrazos se volvieron mecánicos, las palabras de cariño escasas y forzadas. Si algún miembro de la familia pasaba un mal momento, era yo quien brindaba consuelo, quien buscaba soluciones prácticas, pero nadie se detenía a preguntar cómo me sentía. En esa etapa, la soledad adquirió una dimensión distinta. Ya no se trataba de momentos robados a la rutina, sino de una convivencia cotidiana con el vacío. A veces, encendía la radio solo para no oír el silencio abrumador de la casa. El eco de mis propios pasos por los pasillos era el recordatorio constante de que algo esencial se había perdido. Comencé a escribir con más frecuencia en mi diario, no solo como terapia, sino como una forma de preservar mi humanidad en medio de un entorno hostil. La indiferencia pronto dejó paso a una cierta hostilidad sutil. Recibía miradas cargadas de impaciencia si decidía intervenir en una conversación. Los proyectos que intentaba iniciar en la empresa familiar eran obstaculizados con excusas y desplantes. Cuando compartía un logro personal, la noticia era minimizada o ignorada. La invisibilidad se transformó, poco a poco, en un rechazo disfrazado de independencia. Las amistades externas se fueron diluyendo. Ya no tenía tiempo ni energía para cultivar relaciones fuera del núcleo familiar. Incluso las viejas amigas parecían incómodas ante mi situación. En el círculo social, mis historias de sacrificio y trabajo constante eran recibidas con una mezcla extraña de admiración y lástima. Algunos aconsejaban paciencia, otros sugerían resignación. Yo fingía fortaleza, aunque por dentro sentía que me desmoronaba. En ese clima de desapego creciente, surgieron los primeros conflictos abiertos. Un día, mi hijo mayor olvidó por completo mi cumpleaños.
Ni siquiera se justificó, para él, simplemente fue un día más. Mi esposo no lo mencionó siquiera. Esperé hasta la noche, convencida de que en algún momento llegaría una disculpa. No sucedió. Esa noche, más que nunca, comprendí que no solo había dejado de ser el centro de la familia, sino que apenas formaba parte de ella. Las discusiones se hicieron cada vez más frecuentes y ásperas. Cualquier petición mía era recibida con recelos o burlas. La comunicación se redujo a lo estrictamente necesario. Mi esposo comenzó a ausentarse incluso emocionalmente, evitando cualquier tema profundo y recurriendo al sarcasmo cada vez que intentaba abrir mi corazón. No obstante, todavía conservaba una esperanza terca de recuperar lo perdido. Me aferré a la idea de que la familia era un proceso, que todo podía reconstruirse con paciencia y amor. Sin embargo, cada intento fracasado profundizaba la herida. El resentimiento creció, silencioso, hasta ocupar todos los rincones de la casa. Fue en ese contexto de indiferencia, ingratitud y rechazo donde comenzó a forjarse la determinación que, algún día, me empujaría a cambiarlo todo. Las primeras grietas, lejos de debilitarme definitivamente, me obligaron a mirar con ojos nuevos la realidad. Descubrí que el amor propio, largamente postergado, es la única base sólida sobre la cual puede construirse cualquier tipo de redención. La certeza de que había dado todo y recibido tan poco se volvió mi principal motor. Ya no podía justificar la desatención, ni disfrazar mi dolor con excusas. La dignidad herida reclamaba espacio, exigiendo una solución que no pasaba por mendigar afecto, sino por desenterrar a la mujer que, muchos años atrás, había aprendido a silenciarse. Así iniciaba, casi sin saberlo, la etapa más dura y, paradójicamente, la más reveladora de mi vida. El recorrido hacia la humillación rara vez es lineal. Se construye con sumas, con pequeños gestos que parecen inofensivos hasta que, de repente, no se pueden ignorar. Mi vida se había vuelto un repertorio de renuncias cotidianas, pero aún conservaba la esperanza de que el recogimiento sería pasajero, que la atención y el cariño regresarían como las estaciones. No fue así. Cuando la traición emergió, lo hizo como un relámpago inesperado que iluminó con brutal evidencia la realidad que me negaba a ver. Recuerdo una tarde lluviosa de martes, uno de esos días en los que el gris del cielo se metía en los huesos y el ánimo. Había organizado una reunión en la casa, deseando restaurar algo del calor perdido entre nosotros. Preparé la mesa con esmero, cociné platos que todos solían disfrutar y me esmeré en los detalles, como si de esa dedicación dependiera la posibilidad de reconstruir vínculos. La respuesta fue desalentadora. Mis hijos se presentaron con evidente desgana, cada uno absorto en su mundo, y mi esposo llegó tarde, con la ropa aún oliendo a oficina y el teléfono vibrando sin cesar. Apenas se sentaron a la mesa, la conversación derivó en críticas al menú, quejas sobre el tráfico y, en un momento dado, una burla sobre mi insistencia en estos rituales de familia. En ese instante, sentí el golpe seco de ser tratada como un estorbo, como una figura secundaria que solo molesta con su presencia. La humillación vino envuelta en la cotidianidad, y su filo era más cortante por lo familiar. La comida quedó fría en los platos, la música, un hilo triste en el ambiente. Nadie notó mis ojos húmedos ni la tensión en mis manos. Terminada la cena, se dispersaron sin una palabra amable. La soledad de esa noche marcó un antes y un después, no fue un hecho aislado. Pronto, las muestras de desprecio se volvieron habituales. Mi hijo mayor, confiado en su independencia, comenzó a tomar decisiones importantes para la empresa sin consultarme, restando valor a mi experiencia y desestimando mis advertencias. En reuniones, escuchaba cómo restaba importancia a mis intervenciones, dirigiéndose en su lugar a su padre o a los empleados más jóvenes. Era su forma de enviarme un mensaje: ya no perteneces aquí, tu tiempo terminó. Las humillaciones no siempre eran públicas. Había pequeñas puñaladas diarias, disimuladas bajo la apariencia de comentarios inocentes. Uno de los episodios que más me marcó fue un almuerzo en que mi hija, frente a unos amigos, se refirió a mí como la señora que siempre está en casa, haciendo lo suyo, tranquila. Lo dijo con condescendencia, sin malicia aparente, pero esa frase redujo toda mi existencia a una caricatura inofensiva e insignificante. Sus amigos rieron, y ella siguió adelante con la conversación como si yo no estuviera allí. El menosprecio llegó a puntos en los que mis consejos eran motivo de burla. Si sugería una idea, alguien a la mesa la descartaba con un giro de ojos o un suspiro de fastidio. En la empresa,
mis propuestas administrativas eran archivadas, y pronto se dejó de contar conmigo para reuniones clave. Mi firma era necesaria solo para avalar alguna decisión financiera, jamás para influir realmente en el rumbo del negocio. Una tarde, mientras intentaba organizar unos papeles en la oficina, escuché una conversación entre mi pareja y nuestro hijo mayor en la sala contigua. Hablaban sobre una inversión riesgosa y sobre cómo sería más sencillo convencer a mamá de firmar, ya que ella nunca dice que no cuando se trata de la familia. La frase, dicha con ligereza, me golpeó con la fuerza de una traición. Comprendí que mi disposición a sacrificarme había dejado de ser valorada, transformándose en un recurso que se manipula sin consideración ni culpa. El menosprecio era ya una costumbre, pero la traición, cuando se manifestó desnuda, me sacudió. Descubrí por casualidad, revisando unos archivos, que mi esposo había ocultado información financiera relevante sobre la empresa. Había transferido fondos a cuentas personales, tomado decisiones que ponían en riesgo el sustento de todos, y me mantuvo al margen para que las responsabilidades de cualquier desastre recayeran en mí. Cuando lo enfrenté, su reacción fue fría, casi mecánica. Si te lo hubiera dicho, lo habrías complicado todo. No entiendes este tipo de negocios. Esa frase fue un golpe definitivo. La confianza, que había sostenido durante décadas, desapareció de golpe. No tardó en llegar otro revés. Mis hijos, acostumbrados ya a la falta de límites, comenzaron a organizar aspectos familiares y empresariales a mis espaldas. Las juntas de dirección pasaron a celebrarse sin mi presencia, y cuando pedía explicaciones la respuesta era evasiva, acompañada de miradas incómodas. En una ocasión, descubrí que la empresa estaba comprometida por una serie de inversiones imprudentes, realizadas sin mi consentimiento. Mi nombre, sin embargo, figuraba en todos los papeles oficiales. Había pasado de sostén y guía a simple firmante que cargaba con los riesgos pero no con los beneficios. La vergüenza, más que la rabia, me invadió al percatarme de que había permitido que me desplazaran de mi propio proyecto de vida. Fui testigo de cómo la lealtad de mis hijos se alineaba con las conveniencias momentáneas, olvidando todo lo que construimos juntos. Empecé a sentirme extranjera en los espacios que alguna vez fueron míos, incluso en los pasillos de la casa, donde ahora mis pasos resonaban como los de una invitada inoportuna. A nivel social, la humillación tampoco tardó en hacerse patente. Asistí a una cena con los socios del negocio confiando en que, al menos en ese entorno, mi voz sería reconocida. Durante toda la velada, mis aportes fueron ignorados. Los socios se dirigían a mi esposo y a mi hijo con deferencia, y cuando intenté participar en la conversación, uno de ellos interrumpió diciendo, seguramente no es el tipo de tema que le interesa. Esa noche, el regreso a casa fue un largo silencio lleno de resentimiento. En la oscuridad de mi habitación, comprendí que me habían relegado no solo de la compañía, sino también de mi propia dignidad. En medio de ese calvario cotidiano, los episodios de traición se acumulaban. Recibí la noticia de que mi hija había solicitado un préstamo importante usando mi aval sin siquiera consultarme. El banco me llamó alarmado por la irregularidad. Cuando confronté a mi hija, su respuesta fue una mezcla de desdén y justificación: te iba a avisar después. No era gran cosa. Siempre ayudas, ¿verdad? Esa frivolidad me desarmó. Ya no era solo la ingratitud, sino una falta absoluta de respeto y de límites. Mi esposo, lejos de tomar partido por mí o, al menos, condenar la actitud de nuestros hijos, optó por minimizar el asunto. Son jóvenes, a veces se equivocan, sentenció, sin mirar el daño ocasionado. Sentí una soledad más honda que nunca, una certeza de que, si continuaba tolerando estas agresiones, pronto no quedaría nada de la mujer que alguna vez fui. Tal vez el acto más devastador llegó en un aniversario de bodas. Al llegar a casa, encontré a mi familia reunida, pero no había preparativos ni gestos de cariño. Nadie mencionó la fecha. Durante la cena, intenté revivir algún recuerdo o compartir una anécdota, pero las respuestas fueron breves y la conversación giró en torno a sus asuntos personales. Al terminar la comida, mi esposo simplemente se levantó, me sonrió distraídamente y se encerró en el despacho. Me quedé sola en la mesa, sintiendo que el significado de toda una vida compartida se había evaporado sin que nadie lo lamentara. Las humillaciones desgastaron lentamente lo poco que quedaba de mi autoestima. Llegué a dudar de mi propio juicio. A preguntarme si yo era la causante de ese desprecio, si mi manera de amar, de ceder, de confiar, había creado los monstruos de la indiferencia y la traición. Las miradas de mis hijos, una vez llenas de ternura,
se habían tornado frías y exigentes. El ambiente se volvió tan denso que costaba respirar. Movimientos cotidianos se transformaron en desafíos: encender la radio sin incomodar, elegir un canal de televisión sin recibir burlas, pedir opinión sobre asuntos de la casa sin ser interrumpida por algún comentario despectivo. La cotidianeidad se pobló de esos gestos pequeños, pero devastadores, que confirmaban mi sospecha. Estaba sola en medio de todos, en ese clima de humillación sistemática y traiciones abiertas. El último reducto que conservaba era la escritura. En las páginas de mi diario, empecé a volcar mi rabia, a dibujar con palabras el mapa de mis heridas y a registrar cada traición para no olvidarlas, para no trivializarlas. Escribir se volvió un acto de resistencia, una manera de recordarme que, pese a todo, seguía existiendo una parte de mí no corrompida por la indiferencia de quienes deberían haberme protegido. La acumulación de agravios fue quebrando mi capacidad de soportar. De la frustración pasé a la indignación. La vergüenza se transformó en una determinación silenciosa. Aquella mujer que durante años se había dedicado a hacer invisible su dolor comenzó a preguntarse cuánto más estaba dispuesta a tolerar. En esos días, germinó la decisión de tomar el control de mi historia, de dejar de ser el objeto pasivo de las circunstancias para convertirme, aunque fuera a costa de todos los vínculos, en la autora de mi propio destino. La humillación fue la semilla, pero la traición, el abono. De esa combinación dolorosa brotó la necesidad impostergable de cambiar el curso de mi vida. Pronto entendería que ya no podría regresar a la comodidad de la invisibilidad ni callar la exigencia de justicia que crecía en mi interior. La transformación había comenzado, y nada volvería a ser como antes. Durante ese periodo turbio, la casa se pobló de fantasmas. Recuerdos de épocas mejores flotaban en el aire, contrastando dolorosamente con la realidad. El ambiente denso se impregnó de palabras no pronunciadas, de sospechas y resentimientos. Las traiciones, lejos de detenerse, se multiplicaron, y cada nueva revelación era un golpe al hierro frío de mis certezas. Comenzó con pequeñas anomalías administrativas. Había papeles fuera de lugar, transferencias bancarias que no reconocía. Y cifras que no cuadraban. Fui descubriendo, poco a poco, que los recursos familiares habían sido desviados en múltiples ocasiones sin mi consentimiento. Las explicaciones eran evasivas, siempre recurriendo a la justificación de la inmediatez o a las urgencias inventadas. El respeto por mi criterio financiero se había extinguido y mi nombre seguía apareciendo como garante de operaciones dudosas. No solo la empresa, también mis ahorros personales sufrían filtraciones que nadie parecía dispuesto a reconocer. Lo más desgarrador fue la confirmación de una relación de complicidad tácita entre mi esposo y mis hijos para mantenerme alejada de las decisiones importantes. Instalados en el poder que yo misma contribuía a cimentar, orquestaban reuniones y tomaban determinaciones a mis espaldas. Utilizaban mi figura solo cuando resultaba imprescindible para legitimar un trámite o firmar un contrato. Cada documento firmado con mi rúbrica era una trampa sutil, una forma de cargar sobre mis hombros los posibles fracasos, mientras los logros eran presentados como suyos. Un día, al revisar el correo, hallé una carta de cobro atrasada. Al llamar al banco para pedir explicaciones, me enteré de que había adquirido, supuestamente, una línea de crédito para la empresa, respaldada por mis pertenencias personales. Mi desconcierto derivó en una investigación exhaustiva. Descubrí entonces que mi firma había sido falsificada en algunos papeles y, en otros, me habían hecho firmar bajo el pretexto de contratos menores, cuando en realidad era responsable de obligaciones millonarias. La sangre me hervía cada vez que recordaba cuántas veces había confiado, cuántas veces había creído que lo hacían por el bien común. El proceso de abrir los ojos fue devastador. Empecé a rememorar cada momento en que se impuso la urgencia por encima de la consulta, cada vez que me pidieron firmar, por confianza. Mi memoria reconstruía escenas con el filtro de la desconfianza, detectando pequeñas manipulaciones que, en su momento, pasaron desapercibidas. Mi esposo, que siempre se había mostrado pragmático y paternalista, resultó ser hábil para manipular mis emociones, utilizando el argumento de la tradición y el sacrificio para evitar cualquier confrontación real. Dentro del hogar, la hostilidad mutó en desdén. Los hijos, antaño tiernos, se habían acostumbrado a tratarme como un trámite. Si necesitaban recursos, venían a mí sin miramientos. Ni un agradecimiento, ni una mirada, solo exigencia de inmediatez. Recuerdo una escena particularmente cruel. Mi hijo menor llegó un día exigiendo apoyo para una inversión arriesgada, prometiendo que sería la última vez. Cuando intenté dialogar, fue tajante:
hazlo si realmente quieres ayudar, si no, no te quejes después. Su frialdad me congeló. No era el mismo niño que una vez buscó mi regazo para encontrar consuelo. Otro descubrimiento desagradable llegó en una conversación accidental. Una amiga, sin saberlo, me reveló que mi esposo y mi hijo habían comentado en un evento social que sería mejor mantener a la vieja ocupada para que no estorbe, riendo a espaldas mías sobre mis intentos de participación en la empresa. La indignación se mezcló con impotencia. No sabía si gritar, llorar o simplemente abandonar todo. Mi entorno externo también se transformó. Las amistades se volvieron distantes, algunas incluso aliadas de mi familia, comprando el discurso de que yo estaba desbordada y exagerando la situación. Sentí que la red de contención que alguna vez creí tener se evaporaba, y en su lugar solo quedaba la soledad acompañada por decepciones. Incluso mis padres, mayores y cansados, sugerían que todo se resolvería, con paciencia y buena voluntad, minimizando la magnitud del agravio. El colmo de la traición fue descubrir que, durante un viaje que tomé por motivos de salud, mi esposo había convertido un bien familiar en garantía de un préstamo para su propio beneficio. Nadie me informó, y al regresar la noticia me cayó encima como un edificio en ruinas. Cuando intenté aclarar la situación, la reacción fue agresiva. No tienes idea del trabajo que es llevar todo esto adelante. Confía y déjalo en manos de los que saben. Esas palabras, cargadas de menosprecio, marcaron para mí el final de cualquier atisbo de complicidad. Aislada, pero no derrotada, comencé a registrar cada acción sospechosa. Archivaba correos, guardaba copias de documentos y anotaba fechas, nombres y montos involucrados. La recolección de evidencia se convirtió en un impulso vital, una forma de no perder la cordura ni la dignidad. En la soledad de mi cuarto, leí sobre derechos, contraté un abogado de manera confidencial y preparé el terreno para el control de daños. Cada paso que daba en esa investigación secreta era una afirmación de mi valor y mi inteligencia. El descubrimiento más doloroso fue tomar conciencia de mi propia participación en el sistema de abuso. Había normalizado conductas hirientes y permitido que mi buena fe se transformase en instrumento de manipulación. La confianza irrestricta, tan celebrada como virtud femenina, era en realidad una debilidad explotada con maestría. Entendí que el amor, sin respeto, es un veneno lento y que la lealtad, sin reciprocidad, solo conduce a la autoaniquilación. En las noches más amargas, la rabia se mezclaba con una tristeza viscosa. No podía dormir, repasando en mi mente los años de dedicación, los momentos felices intercalados con gestos de indiferencia. Los recuerdos de las primeras sonrisas de mis hijos, de las aventuras compartidas, de los sueños de juventud junto a mi esposo, se transformaban en una película irónica y dolorosa. Todo lo dado era ahora un argumento para doblegarme, no una razón para ser honrada. Sin embargo, en esa deriva hacia el fondo, empecé a notar una chispa nueva dentro de mí. Por primera vez en mucho tiempo, mi instinto de supervivencia superaba el miedo. Cada documento archivado, cada mentira descubierta, era una piedra en la reconstrucción de mi respeto propio. Me propuse no olvidar, no justificar, no resignar. Lo que quedaba de mi integridad, en el proceso de descubrir las traiciones, también redescubrí una fortaleza olvidada. Si antes actuaba bajo la consigna del sacrificio silencioso, ahora movía cada ficha con una mezcla de frío cálculo y dignidad. No buscaba venganza, anhelaba justicia y claridad. Empecé a dialogar menos y a observar más. Los detalles de sus discursos, las omisiones, las excusas baratas, todo se convertía en evidencia. La mujer sumisa dio paso a la estratega silenciosa. El cambio interno no fue inmediato. Dudé muchas veces, temiendo estar exagerando, soñando que era posible revertir el naufragio familiar. Pero cada nueva traición confirmaba la necesidad de un corte definitivo. Admití mi ingenuidad anterior, pero también abracé el aprendizaje forjado en el dolor. Me armé de una paciencia feroz y de una claridad inusitada, sabiendo que el tiempo y la verdad, tarde o temprano, se encontrarían. Así, entre lágrimas, noches en vela y gestos de resistencia tenaz, fui preparándome. La mujer relegada, la madre invisible, la compañera desechable, iba, a su manera, gestando una revolución silenciosa. Sabía que el momento de actuar, de exigir cuentas y restaurar mi dignidad, se acercaba. Ya no temía al conflicto, temía. Más bien, la idea de volver a perderme en el olvido de mí misma. La herida, lejos de cerrarse, se volvió combustible para el cambio. Aprendí a no depender del reconocimiento ajeno y a valorar la batalla íntima por la verdad. Los descubrimientos
dolorosos se transformaron en la base del nuevo ser que habitaba en mi interior, listo para levantarse cuando llegara la hora de la verdad. Haber descifrado la maraña de engaños y manipulaciones no trajo calma, sino una energía tempestuosa que apenas lograba contener. La rabia fue descendiendo en mi pecho, asumiendo la forma de un fuego sereno. Algo en mí se había quebrado para siempre, pero en los escombros de la decepción crecía una voluntad sorprendente. Comprendí que la única opción posible era asumir el control del presente, aunque para eso tuviera que convertirme en alguien completamente distinta. Durante días, planifiqué cada movimiento en secreto. Antes de cada encuentro con mi familia, repasaba mentalmente lo que debía decir y hacer. Dejé de buscar la aprobación de quienes me habían traicionado y empecé a priorizar mis necesidades más elementales: respeto, seguridad y libertad. Reorganizar mi rutina fue un acto deliberado de rebelión. Cuando ellos esperaban que estuviera disponible, me ocupaba en actividades propias, desde caminar por el parque hasta sumergirme en lecturas sobre leyes y administración. Guardé mi diario en un lugar seguro. Me deshice de objetos y recuerdos que pesaban más de lo que aportaban. Mi entorno comenzó a reflejar mi metamorfosis: habitaciones ordenadas a mi gusto, música elegida solo por mí, sabores nuevos en la cocina que nadie más entendía pero que a mí me devolvían la alegría. En el trabajo, actué con una frialdad desconocida. Estudié los balances y movimientos financieros, supervisé cada detalle con atención milimétrica. Dejé de informar mis pasos, reduje las conversaciones a lo imprescindible. Comencé a exigir respeto, aunque fuera desde el silencio. Cuando los empleados acudían en busca de instrucciones, respondía con la autoridad de quien ya no pedía permiso. Mi esposo y mis hijos detectaron el cambio y, por primera vez en años, parecieron incómodos ante mi presencia. Descubrieron que no era posible manipular mis horarios ni mis decisiones. Esa tensión fue el primer indicio de que mi nuevo plan avanzaba. Recurrí a un abogado sin decir una palabra en casa. Visitaba su despacho en horarios poco habituales, recopilando papeles, informes y contratos. Armé un archivo meticuloso con pruebas materiales, transferencias dudosas, documentos con firmas no autorizadas, correos electrónicos comprometedores. Cada hoja guardada era un pedazo de mi derecho a la justicia. La preparación jurídica se convirtió en un ancla. Por primera vez, la fuerza no provenía ya de la resignación, sino de una certeza innegociable: nadie volvería a jugar con mi nombre sin consecuencias. Al principio, los intentos de los demás por recuperar su control fueron sutiles. Pequeños gestos de falsa amabilidad, promesas de incluirme en futuros planes, invitaciones a cenas familiares que antes no eran necesarias. No respondí a esos juegos. Mantuve la cortesía, pero me volví inalcanzable. Si solicitaban mi ayuda, la condicionaba a la transparencia y el respeto. Cuando intentaron minimizar mi nuevo comportamiento, usé el silencio como escudo. Descubrieron que se habían quedado sin sus antiguas armas, ya no me herían sus palabras, ya no me afectaban sus desplantes. El proceso de renacimiento interior implicó un duelo profundo. Me despedí de la imagen de madre incondicional y esposa sumisa, sin odio, solo con la certeza de que ese sacrificio había caducado. Reclamé mi autonomía poco a poco. Celebraba mis avances en privado, la primera vez que tomé una decisión financiera sin consultar. La noche en que cené sola en un restaurante y sentí paz en lugar de melancolía, la mañana en la que decidí darme el gusto de viajar un fin de semana, sin avisar ni pedir consentimiento. Recuperé viejas amistades, busqué apoyo emocional fuera del círculo tóxico. Encontré terapeutas, mentorías y espacios seguros donde expresar mis pensamientos y deseos sin miedo a la crítica. En ese escenario, el desprecio inicial de mi familia mutó en desconcierto, luego en enojo. Hubo discusiones donde intentaron que retomara mi antiguo rol. ¿Por qué te comportas así? ¿Qué te pasa últimamente? Respondía con calma, dejando claro que ya no buscaba convencer a nadie. No explicaba mis ausencias, no justificaba mis decisiones. Si alguna vez dudé de mi fortaleza, la nueva soledad me demostró que podía sostenerme a mí misma. Empecé a invertir parte de mi dinero en proyectos personales, clases de arte, cursos en línea, un pequeño emprendimiento que soñaba desde hacía años. Cada logro, por mínimo que fuera, alimentaba mi autoestima. La relación laboral con la familia se tornó tensa. Al descubrir que ya no podían utilizarme como antes, recurrieron a la prepotencia y a la victimización. Me acusaban de traición, de abandono, pero nada de eso minaba mi determinación.
Por dentro, me repetía que no había traición más grave que la de uno mismo. Mantuve la distancia, distribuí las responsabilidades entre los empleados y delegué tareas sin temor. Cuando mi esposo intentó intimidarme con amenazas legales, presenté documentos que desarticulaban cada palabra suya. La seguridad jurídica era ahora mi aliada. Comprendieron que ya no podían desestabilizarme con gritos o manipulación emocional. Fue en esos días que más sentí el valor de la ética y el autocuidado. Cambié mi alimentación, recuperé rutinas de ejercicio, dediqué tiempo al descanso y la meditación. Aprendí a dormir sin el peso de culpas ajenas, a despertar con energía propia. Redescubrí el placer de estar sola, de caminar por la ciudad, observando detalles antes ignorados, de conversar con desconocidos y descubrir historias nuevas. El mundo, que durante años fue un escenario controlado por otros, se abría ahora ante mí como un territorio virgen, dispuesto a ser explorado por la mujer que había resucitado de su propio abandono. En la empresa, mantuve neutralidad. Supervisaba desde la distancia, limitando mi participación a lo estrictamente legal. Al atender asuntos urgentes, no permitía que la hostilidad se infiltrara en mis palabras ni en mis gestos. Practicaba una cordialidad firme, profesional, que desconcertaba a quienes estaban acostumbrados a mi docilidad. Nunca levanté la voz, pero tampoco permití invasiones. Esa serenidad, nacida del sufrimiento y el aprendizaje, se convirtió en mi mejor escudo. En la familia, cada uno reaccionaba según su carácter. Mi hijo mayor empezó a buscar mi aprobación de nuevo, pero ya no de modo genuino, sino por necesidad. Cuando los recursos comenzaron a escasear, recurrieron a mi apoyo. Respondí fijando límites claros. Ayudé solo en lo necesario y exclusivamente bajo condiciones transparentes, firmes, documentadas. Mi esposo, sin poder con la nueva yo, buscó respuestas en el pasado y cayó en la queja y la nostalgia. Mis hijos fluctuaban entre la indiferencia y el rencor, pero descubrí que ya no me definían sus emociones. La libertad se tradujo en pequeños gestos cotidianos. Volví a leer novelas antes de dormir, retomé la pintura, bailé en el salón sin importar el que dirán. Compré ropa para mí, elegí colores que antes consideraba demasiado llamativos. Arreglé el jardín, invité a casa a personas que me hacían bien. Cuidé de mis plantas y de mi cuerpo como quien celebra un reencuentro esperado y largo tiempo postergado. En medio de la reconstrucción, surgieron tentaciones de volver atrás, de ceder ante ruegos y promesas. Resistir fue un ejercicio de disciplina y amor propio. Recordaba cada dolor vivido, cada lágrima inútil, y eso me impedía retroceder. Aprendí a transformar la nostalgia en impulso. El pasado, lejos de encadenarme, me servía de recordatorio para no repetir errores. El presente, por primera vez en décadas, era mío, cuando la familia, enfrentada a nuevas dificultades financieras, acudió a mí exigiendo soluciones. Actué con compasión, pero también con firmeza. No volví a permitir que mis recursos fueran utilizados sin un acuerdo transparente. No reaccioné ante los reproches ni las manipulaciones. Empecé a decir no, sin culpa, y ese simple acto fue mi mayor victoria. El plan no era venganza, sino justicia. Sabía que la confrontación definitiva llegaría pronto. Cuando estuviera lista, enfrentaría a todos con la evidencia acumulada y una decisión firme. Sabía ahora quién era y qué merecía. Todo el tiempo, la dignidad guiaba mis pasos. La fuerza nacida del dolor y el aprendizaje forjó un carácter nuevo, imparable. El renacimiento no fue fácil, pero significó la única salvación auténtica. Desde los escombros de una vida entregada a otros, emergió una mujer capaz de sostenerse a sí misma sin miedo, sin ocultar su luz ni su verdad. El plan estaba en marcha, el renacimiento era imparable. No quedaba rastro de la sombra que fui. Ahora, solo importaba avanzar. El giro fundamental no fue un trueno ni un grito, emergió despacio, como el sol matinal que rompe la neblina tras noches demasiado largas. Día tras día, el miedo al conflicto fue sustituido por una nueva certeza: ya no era necesario pedir permiso para existir. Esa convicción se instaló en mi pecho, tibia y poderosa, y, silenciosamente, fue desplazando la fragilidad que había marcado mi historia reciente. No había retorno. A medida que recuperaba mi lugar en el mundo, los rostros de quienes alguna vez dictaminaron mi valor mostraban asombro e incomodidad. Ahora la confianza no dependía de una sonrisa ajena ni de una aprobación familiar. Fluía desde adentro hacia afuera, innegociable. Empecé a descubrir, a través de cada pequeña victoria,
cotidiana, que era posible reconstruirse aun cuando la estructura anterior parecía irrecuperable. Hubo mañanas en las que desperté, por primera vez en años, sin esa presión invisible que me recordaba las expectativas ajenas. Ahora, en lugar de atender demandas que nunca cesaban, mi primera acción era cuidar de mí. Aprendí a desayunar despacio, a gozar el silencio, a mirar por la ventana sin remordimiento. Los rituales domésticos, alguna vez sinónimo de rutina, se convirtieron en actos de autocompasión. La información que recolecté para protegerme se transformó en certeza jurídica. Era dueña de mis decisiones. Todos los documentos y pruebas reunidos no solo representaban un escudo contra futuros abusos, también eran el testimonio de una mujer que se negaba a ser invisible. Entregar esos papeles a mi abogado significó mucho más que iniciar una defensa. Fue el primer acto de fe hacia mi propia fortaleza después de tanto tiempo poniendo mi voluntad al servicio de otros. Las conversaciones con mi esposo y mis hijos cambiaron de tono. Ya no buscaba convencerlos ni suplicar por atención. Utilizaba la palabra con serenidad y límites claros. Cuando intentaron presionarme, respondí con firmeza, mi historia ya no era maleable a sus necesidades o caprichos. Ante ultimátums disfrazados de súplicas, mantuve mi postura. El simple hecho de sostener la mirada cuando alguien intentaba intimidarme marcó la diferencia. Comprendieron que la mujer sumisa del pasado ya no estaba disponible. En el trabajo, me convertí en presencia indiscutible. De la suma de experiencias acumuladas brotó una capacidad de gestión que nadie pudo negar, aunque intentaran hacerlo. Los empleados, testigos de mi transformación, comenzaron a consultarme por decisión propia y no por obligación. Mi despacho dejó de ser un espacio ignorado. Restauré mi autoridad, corrigiendo errores y delegando con sabiduría. Las decisiones ya no se tomaban sin mi intervención, y pronto quedó claro que la estabilidad de la empresa dependía de mi criterio tanto como de los recursos que alguna vez puse en juego. La relación con la familia entró en una fase de conflicto abierto, pero, paradójicamente, la hostilidad no me afectó. Si intentaban manipular mediante la culpa, respondía con distancia y propósito. Si elevaban la voz o recurrían al sarcasmo, respondía con la indolencia de quien ha dejado de temer. La autonomía me permitió verlos como lo que eran, individuos. Con sus propias limitaciones y miedos, no deidades a las que debiera rendir pleitesía. Descubrí fuentes de alegría que no dependían de nadie. La lectura, la música, el ejercicio y las caminatas sin rumbo recobraron sentido. Volví a escribir, esta vez no solo mi dolor, sino también mis logros y sueños. Me embarqué en un pequeño emprendimiento que siempre había postergado. Cada reto superado era una prueba de que la autosuficiencia, lejos de ser una condena, era mi mayor conquista. Las amistades viejas y nuevas se convirtieron en refugio y testigos de mi nueva etapa. Cultivé relaciones basadas en la honestidad y el intercambio genuino, lejos del utilitarismo y del chantaje emocional que había dominado mi vida familiar. La confianza en los demás volvió de forma cautelosa, pero nunca al precio de traicionar mi propio instinto. Por cada conversación constructiva, por cada gesto compartido sin expectativas, reafirmaba mi fe en las personas. En la empresa, las cosas cambiaron radicalmente. Al recuperar el control de las finanzas y las operaciones, los errores y trampas del pasado salieron a la luz. Mi decisión de no silenciar más las irregularidades se convirtió en política. Ya nadie podía firmar nada en mi nombre sin mi consentimiento. Exigí auditorías, recabé asesoramiento externo e hice ajustes drásticos. El ambiente, al principio tenso por temor al cambio, terminó aceptando que mi presencia era garantía de ética y profesionalismo. En casa, implementé nuevas reglas. No toleré más faltas de respeto ni tareas impuestas sin consulta. Clarifiqué que solo participaría en dinámicas familiares cuando existiera respeto mutuo. El desconcierto de mi familia pronto dio paso a la resignación. A pesar de los reclamos y el resentimiento, entendieron que el tiempo de la sumisión había terminado. No me movía el odio, sino la decisión de vivir según mis propios términos. La imagen que tenía de mí misma también cambió. Aprendí a verme con ternura y orgullo. Dejé de buscar defectos en el espejo y empecé a reconocer señales de resiliencia y belleza interna. Recuperé recuerdos de la niña curiosa que solía ser, de la joven apasionada y la mujer capaz de aprender de sus errores. Todo ese entramado de vivencias ahora era mi mayor tesoro, y no una carga. El autocuidado dejó de ser un concepto abstracto. Empecé a dedicar tiempo a actividades que durante años consideré superfluas: disfrutar de un masaje,
Preparar una comida especial solo para mí, aprender una manualidad nueva, viajar a destinos que siempre me habían fascinado. Por primera vez, me sentía digna de atención y cariño, sin necesidad de pedirlo, sin concesiones. Cada pequeño ritual era una celebración de la vida, pero, sobre todo, un acto de justicia hacia mi propio ser. Con el paso de los días, la confianza se volvió hábito. Ya no era una coraza ni una reacción ante la adversidad, era el estado natural con el que habitaba en el mundo. No necesitaba demostrar nada a nadie. Ni siquiera la familia podía desestabilizar lo que tanto trabajo me había costado construir. Se aproximaba el momento inevitable del enfrentamiento final. Lo sentía en el aire, en ese rumor sordo de crisis que precede al cambio absoluto. Sin embargo, ya no temblaba ante la idea. La conciencia de mi valor era demasiado sólida para verse amenazada por quienes, en definitiva, habían perdido la brújula de la empatía. De la mujer que temía despertar la ira o el fastidio de sus seres queridos solo quedaba una sombra lejana. Ahora, la confianza emergente era mi escudo y mi motor. El porvenir, por incierto que fuera, ya no asustaba. Estaba lista para enfrentar todo lo que faltaba, segura de que la dignidad y la autenticidad no eran concesiones, sino derechos irrenunciables y mi mayor legado. Fue un amanecer distinto. El aire, cargado de esa electricidad que precede a las revelaciones, traía consigo la certeza de que algo irreversible estaba a punto de suceder. Había reunido todo lo necesario: documentos, correos impresos, balances, contratos maliciosamente redactados, mi línea de tiempo de humillaciones, traiciones y decisiones. Sin dramatismo, con la resolución de quien ya no necesita gritar, convoqué a mi esposo y mis hijos a una reunión en la sala principal de la casa. Nadie sospechó lo que iba a ocurrir. Acostumbrados a mi silencio y mi disposición a ceder, llegaron. Con gestos de desgano, algunos incluso revisando el teléfono. Yo, vestida con sencillez y porte sereno, cerré la puerta tras ellos. Coloqué sobre la mesa las carpetas, los papeles, las pruebas, y me senté con la espalda recta. Había sentido nervios innumerables veces antes, pero aquella vez solo sentía calma. Había llegado el momento, no por venganza, sino por el derecho inalienable a la verdad y a la dignidad. Comencé la reunión exponiendo los hechos con claridad. Enumeré cada transgresión, cada maniobra, cada afrenta. No levanté la voz en ningún instante. Mostré las pruebas, expliqué los documentos, presenté los estados bancarios y las firmas falseadas. Mientras avanzaba, sus rostros se fueron transformando, del fastidio al desconcierto, y de ahí al temor. Mis hijos, siempre confiados en su impunidad, evitaban mi mirada. Mi esposo, acostumbrado a dominar desde el control, se mostraba desconcertado. La autoridad en mi voz era inapelable, no hubo espacio para interrupciones ni justificaciones. Cada intento de desviar el tema fue cortado con una frase firme: no vine aquí a escuchar excusas. Vine a que asuman las consecuencias. Sentados frente a la evidencia, ninguno pudo negar lo que durante tanto tiempo ocultaron. Respiré hondo y transmití la decisión central: a partir de ese momento, todo lo relacionado a la empresa, la casa y el manejo financiero cambiaría. Ninguna transacción ni proyecto sería aprobado sin mi conocimiento y consentimiento formal. Cualquier intento de manipulación o agresión sería denunciado legalmente. En ese instante, supe que la dinámica familiar había cambiado para siempre, declaré. Mi intención de seguir apoyando lo que considerara justo y necesario, pero solo bajo parámetros éticos y transparentes. Si alguno violaba ese pacto, perdería mi respaldo para siempre. No hubo amenazas ruidosas ni escándalos. Todo fue expuesto y acordado con la solemnidad de una sentencia. Les comuniqué que, si intentaban retomar el ciclo de abuso, existían garantías firmadas con mi abogado para proteger mis bienes y mi autonomía. En la sala, flotaba un silencio espeso, no de miedo, sino de resignación ante lo inevitable. Lo más impactante de ese encuentro no fue el enfrentamiento en sí, sino la paz que siguió. Cerré la sesión y les pedí que salieran. Me permití, por primera vez en décadas, llorar en soledad sin rencor ni miedo. Era un llanto de alivio, de limpieza, de final y de principio. El hogar, tan lleno de sombras, comenzaba a llenarse de luz. A partir de ese día, cada uno tomó su camino. Mi esposo intentó una reconciliación superficial, pero se encontró con mi límite innegociable. No hubo lugar ya para las promesas vacías ni las rutinas forzadas. Los hijos, desconcertados, alternaron entre súplicas y reproches, pero toparon con mi dignidad erguida,
inamovible como una roca en la tormenta. Respondí a cada intento de victimización con hechos y razones. No los rechacé, pero tampoco permití más cercanías deshonestas. El proceso de reconstrucción fue lento, pero seguro. La empresa, sometida a nuevas reglas, empezó a sanar. Contraté asesoría externa, delegué funciones de manera justa y firme, prioricé el bienestar colectivo por sobre los intereses privados. La estructura financiera, tan maltratada por años de irresponsabilidad, se estabilizó poco a poco. Los empleados, acostumbrados a la incertidumbre, se adaptaron pronto a la transparencia y el respeto. Mi liderazgo dejó de ser invisible para convertirse en inspiración silenciosa. En lo personal, el cambio fue aún más profundo. Recuperé rutinas que años atrás parecían irrelevantes: paseos diarios, tardes de lectura bajo la luz dorada, clases de pintura y yoga. Reinventé mis espacios, redecoré la casa a mi gusto, planté un jardín con especies que siempre quise ver florecer. La soledad, al principio áspera, se transformó en un refugio suave y cálido. Me permití conocer gente nueva, viajar a lugares que antes solo soñaba. Cada pequeña conquista era una celebración interna de la libertad renovada. La relación con mi esposo transitó de la hostilidad a una distancia cortés y, finalmente, a una cordialidad madura. Aprendí a interactuar desde el respeto, no desde la culpa ni la dependencia. Con los hijos, las cosas cambiaron poco a poco. Algunos días buscaban el reencuentro, pidiendo ayuda o consejo, y respondía si percibía honestidad. Otras veces, se alejaban en silencio, procesando a su manera la caída del antiguo orden familiar. No forcé ningún acercamiento. Aprendí que el amor, si no es libre y recíproco, solo perpetúa el abuso. Con el paso del tiempo, la familia encontró su nuevo equilibrio. Cada quien asumió responsabilidades por sus actos. Las heridas, aunque no desaparecieron, dejaron de sangrar. Mi casa volvió a llenarse de vida, no de la algarabía caótica de antes, sino de una paz construida sobre el respeto y la autenticidad. La dignidad se volvió costumbre, la autonomía, un derecho natural. En el día a día, la gratitud por la propia resiliencia se mezclaba con la tristeza por las pérdidas. Aprendí a honrar ambas emociones, sentía orgullo por haberme reinventado. Pero también reconocía la nostalgia por lo que no pudo ser. La mujer que fui, la que mendigaba cariño y validación, había quedado atrás. No la rechazaba, porque gracias a sus errores y dolores había aprendido a ponerse de pie. En la última conversación significativa con mi esposo, él me miró con una mezcla de admiración y pesar. Nunca imaginé que llegarías tan lejos, me confesó. Le respondí con serenidad que todo lo que había hecho, bueno o malo, había sido por no olvidar quién era. Y que ahora, por fin, ya no tenía miedo de ser yo misma. Los hijos, en diferentes momentos, comenzaron a comprender el valor de los límites. Algunos iniciaron su propio camino, buscando fuera el refugio que antes era automático en casa. Otros, poco a poco, se acercaron con humildad. No hubo grandes reconciliaciones ni palabras heroicas. Solo gestos de reconocimiento tardío y respeto. Renovado, la historia terminó, pero por primera vez sentía que nada se cerraba, solo se transformaba. No era venganza, ni triunfo sobre los demás, sino la conquista de una verdad interior. Fui testigo y autora de mi propia reconstrucción. Supe que la dignidad, una vez recuperada, jamás puede ser robada otra vez. En las noches tranquilas, al mirar mi reflejo, ya no veía a la mujer agotada, ni a la madre sacrificada, ni a la esposa anulada. Miraba a alguien íntegra, capaz de defenderse y de reconocer sus debilidades sin vergüenza. Sola, pero nunca más abandonada. Herida, pero invencible, ese fue mi legado, la certeza de que la autenticidad y el cuidado propio son más valiosos que cualquier amor que devora. La verdad, por dolorosa que sea, siempre trae consigo la libertad. Y el poder más inesperado es el de una mujer que, tras perderlo todo, aprende a elegirse a sí misma.